Hola, hoy vamos a resolver el reto Flipping the Matrix. En este reto nos están diciendo que nos van a entregar una matriz cuadrada de 2n por 2n. Eso significa que si, por ejemplo, mi matriz es de 8 por 8, mi n es 4. Entonces yo tengo que agarrar la submatriz de n por n, entonces 8 dividido 2 es 4, entonces tengo que agarrar una matriz de 4 por 4 que esté en la esquina superior izquierda. Y esa matriz o submatriz que me va a quedar en la esquina superior izquierda, los números o los elementos que queden allí tiene que ser la suma máxima posible. ¿Y cómo voy a obtener esa suma máxima posible? Para eso lo que tenemos que hacer o tenemos permitido hacer n movimientos, o sea, número infinito de movimientos. Podemos invertir el orden de las filas o invertir el orden de las columnas un número ilimitado de veces hasta encontrar esa suma máxima. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos una matriz de 2 por 2. Eso significa que nuestro n es 1 y la esquina superior izquierda sería de 1 por 1, que sería un elemento. Entonces, si invertimos las filas y las columnas n veces, podemos llegar a colocar el número 4 en la esquina superior izquierda y en este caso sería la suma máxima. Entonces nos piden que completemos en el editor la función flipping the matrix, donde vamos a recibir una matriz de 2n por 2n de números enteros y tenemos que retornar como salida la suma máxima posible de elementos, replicando los movimientos que nos permiten hacer. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta matriz de 4 por 4 de entrada. Eso significa que nuestro n es igual a 2. Y tenemos que encontrar la suma máxima del cuadrante de 2 por 2 que quede en la esquina superior izquierda. No sabemos qué números van a quedar ahí, pero los tenemos que encontrar haciendo los movimientos que nos indican. Entonces supongamos que invertimos la columna 3 y ya subimos los elementos. Luego invertimos el orden de la fila 1 y entonces encontramos en nuestra fila superior izquierda, vamos a encontrar 4 elementos que nos van a dar la suma máxima. Pero ¿cómo sabemos nosotros que exactamente esa fila y exactamente esa columna, hacer esos movimientos me va a dar esa suma? Entonces, para yo llegar a ese resultado, yo tendría que hacer todas las combinaciones posibles, invertir todas las filas, todas las columnas y combinarlas todas con todas hasta ir obteniendo las sumas, y cuando yo obtenga la suma máxima de todas esas combinaciones posibles, pues ya tengo mi resultado. Pero hacer eso computacionalmente va a ser muy lento, porque al ser una matriz, ya de por sí recorrer una matriz, el orden de la función es n cuadrado, y si hacemos esto muchas veces, posiblemente el orden va a ser exponencial y nos va a dar algún error o se va a tardar demasiado. Entonces, si hiciéramos movimientos y movimientos, nos vamos a tardar mucho. Entonces, si nos fijamos o prestamos atención, como solo podemos invertir filas y columnas, o sea, solo podemos hacer como espejos, no podemos pasar la fila 1 a la fila 2 o a la 3, no, solo podemos pasarla a su espejo. Entonces, si hiciéramos todos los movimientos posibles y hacemos todos los espejos posibles, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el elemento que está, el 119, que está en la esquina superior izquierda, o pasa a la última columna o a la última fila. Y así, o sea, solo esos posibles movimientos va a tener. Es imposible que el 119 pase a la columna 2 o a la columna 3, o a la fila 2 o a la columna 3. No importa cuántas veces lo movamos, siempre, siempre va a terminar quedando en alguna esquina. Entonces, vamos a agarrar, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a agarrar los espejos de la posición en la que yo estoy, y de esos espejos voy a agarrar el número máximo, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el 119, es imposible que quede en la fila 2, o el 108 en la fila 2 y así. O sea, esos movimientos son imposibles. Entonces veamos los movimientos que sí son posibles. Entonces yo tengo mi matriz inicial tal cual, entonces me posiciono en la fila 1, columna 1. Entonces busco sus posibles espejos. Sus posibles espejos sería fila 1, columna 4, columna 1, fila 4 y columna 4, fila 4. Esos son los únicos posibles lugares donde el 102 se puede llegar a dar y los movimientos que yo podría hacer. Entonces, de esos 4 números, yo voy a agarrar el máximo. En este caso, el máximo es el 119. Entonces, ya encontré un número de mi cuadrante de la esquina superior izquierda.
¿ok? Ya encontré este. Entonces, me paso al siguiente elemento, que sería fila 1, columna 2. Igual, solo puedo agarrar los espejos. Voy a agarrar el espejo, sería columna 3 o fila 4, columna 2 y columna 3. Esos son los únicos posibles espejos. Entonces voy a seleccionar el máximo de sus posibles espejos, que en este caso es el 114, y ya lo encontré y lo pongo en mi cuadrante que estoy buscando. Hago lo mismo con la siguiente posición. Acá, como ya terminé mi primera mitad del cuadrante, me paso a la siguiente columna. Y en este caso agarro el 56 y los posibles espejos del 56 y agarro el máximo de sus posibles espejos y en este caso es el 56. Entonces ya lo encontré. Luego hago lo mismo con la posición que me hace falta, en este caso sería el 125, y agarro los posibles espejos del 125 y selecciono el máximo, en este caso es el 125. Entonces yo ya encontré mis 4 elementos de la esquina superior izquierda que me dan la suma máxima, porque otros movimientos que yo haga no me van a dar esta suma y es imposible que, por ejemplo, acá tengo, no sé, el número 108, que podríamos decir, si lo pongo en vez del 56, eso me va a dar una suma como más máxima, pero no, porque es imposible que los 108 llegue a estar en la posición del 56, entonces eso no sería posible. ¿Ok? Y no importa, y los otros elementos que dejamos como en blanco, realmente no importa qué números son los que quedaron allí, porque lo que nos están pidiendo en el reto es que encontremos la suma máxima, no que devolvamos la matriz final, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestros 4 elementos, los sumamos y podemos decir que nuestra suma máxima es 414. Entonces la solución que yo voy a aplicar es la siguiente. Voy a recorrer la matriz, o sea, filas y columnas, con 2 ciclos respectivamente, solo hasta la mitad. ¿Por qué hasta la mitad? Porque voy a ir agarrando siempre los espejos en filas y los espejos en columnas, ¿ok? Y luego voy a, digamos, dentro de ese ciclo, voy a agarrar los 4 elementos que corresponden a las posiciones espejo y de esos 4 elementos yo voy a seleccionar el máximo y voy a ir sumando esos máximos que voy obteniendo y cuando termine de recorrer, ya voy a tener mi suma máxima y la puedo retornar como resultado. Así que vayamos al código a resolverlo. Acá ya estamos en HackerRank y vamos a empezar a resolver nuestro reto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a obtener el 2n que nos mencionaban, ponerle n2 y vamos a obtenerlo con la longitud de la matriz. Recordemos que es una matriz cuadrada, entonces con obtener una longitud, eso ya nos da como el número de filas y número de columnas. Ok. Luego vamos a obtener la mitad de esto, porque solo vamos a recorrer eh, la mitad porque vamos a ir agarrando los espejos. Entonces, para hacer una división entera, utilizamos el doble signo de división, ¿ok? Pero y además recordemos que eh, en Python los índices empiezan desde 0, entonces a nuestro 2n le vamos a restar un 1 para que no nos dé problema como de que se sale del índice aceptado. Ok, listo. Y vamos a declarar una variable para guardar ahí la suma máxima y la ponemos con 0. Ok, listo. Entonces vamos a hacer los ciclos for para recorrer hasta la mitad. 2 ciclos igualitos, solo para recorrer filas y columnas hasta la mitad. Listo. Entonces, acá vamos a declarar como un array, vamos a poner temp, vacío, y lo que vamos a hacer es que me voy a posicionar, por ejemplo, temp.append, y que le voy a agregar aquí, estoy en la matriz, en la posición I, en la posición J, ¿ok? Pero también le voy a agregar todos sus 4 posibles espejos. ¿Y quiénes son sus espejos? Si estoy en la fila I, el espejo de la fila I, pues es la misma fila I, pero el espejo del J sería el n-J, ¿ok? Listo. Y luego vamos a hacer el espejo, pero en columnas. El espejo de la columna I sería este, n-I. Y luego el espejo para el otro y también n-I. Listo. Entonces acá yo ya tengo los 4 elementos o tengo el elemento que estoy recorriendo y sus 3 posibles espejos o sus 3 posibles lugares en donde puede estar. Entonces de estos 4 números, a la suma máxima yo le voy a sumar el máximo que esté acá, ¿ok?
y ese sería mi máximo. Entonces los voy a ir sumando por posición, encontrando los espejos de posición por posición, agarrando el máximo y cuando yo ya haya terminado, en esta variable maxsum me va a quedar la suma que yo estaba buscando. Entonces ejecutemos y acá ya pasamos los casos de prueba. Entonces hagamos un submit code y pasamos todos los casos de prueba. Listo, te espero en el siguiente reto.